Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver un ejemplo de line list a partir del cual crearemos una curva epidémica. El line list no es otra cosa que la presentación organizada de la información que hemos obtenido durante el estudio de un brote. Cada fila representa un caso y cada columna se corresponde con una de las variables que hemos recogido. A la hora de hacer el line list vamos a reflejar la información en un orden específico. Como podréis ver en esta hoja de cálculo, tenemos 6 bloques principales de información, cada uno de ellos señalado con un color diferente. El primero de ellos contiene información para identificar al paciente. En este caso hemos incluido un código identificativo, unas iniciales y el número de SIP. Siempre hemos de incluir un código único para cada caso, que nos permita identificarlo de forma anónima. Podríamos incluir otros datos como por ejemplo el domicilio, el número de teléfono o también la historia clínica si fuera necesario. El segundo bloque se corresponde con la dimensión temporal. En este caso contiene la fecha del inicio de los síntomas y la semana epidemiológica. La semana epidemiológica no es nada más que la semana del año a la que corresponde esta fecha. El siguiente bloque hace alusión al espacio, al lugar en el que se producen los hechos. En este ejemplo hemos utilizado las variables barrio y ciudad, pero también podemos hablar de países o de establecimientos. Además de para hacer el análisis de frecuencias, esta información nos puede resultar útil si la plasmamos en un mapa para ver la distribución espacial de los casos y ver si hay algún tipo de agregación. El cuarto bloque contiene información relacionada con la persona, distinta de los datos identificativos del primer apartado. Aquí podemos incluir también los factores de riesgo relacionados con la ingesta y datos como la edad o el género, que pueden resultar útiles para orientar el estudio. En este ejemplo se han recogido datos del género, la edad y factores de riesgo, como son la ingesta de hamburguesa o la ingesta de ensalada. El penúltimo bloque recoge información relacionada con el resultado o el desenlace de la intoxicación. Esto incluye también la clínica del cuadro. En este caso, recogemos información acerca de si los sujetos han sufrido dolor abdominal, diarrea, vómitos y también si ha sido necesaria la hospitalización. En casos más graves podríamos también incluir una columna para el fallecimiento. El último bloque, que consta en este caso solo de una columna, es el que hace alusión a los resultados de pruebas diagnósticas. En este caso, hemos incluido el resultado de pruebas de cultivo positivo, por ejemplo, para salmonela en muestra de heces. A partir de estos datos vamos a realizar nuestra curva epidémica. Como vimos en el primer módulo, la curva epidémica es una representación gráfica de la distribución temporal de la enfermedad. Con darle un vistazo nos puede dar información del número de focos de enfermedad y también información acerca de posibles tendencias, si vemos que hay un aumento o un descenso generalizado en la incidencia de casos. Vamos a construir nuestra curva epidémica a partir de los datos temporales. En este caso vamos a tomar la variable de semana epidemiológica. A partir de los datos de nuestro line list construimos una tabla. Podemos hacerlo en esta misma hoja de cálculo o en otra distinta. La primera columna se corresponderá a nuestra unidad de tiempo, que en este caso va a ser la semana epidemiológica. Y la segunda columna al número de casos que ha habido en cada una de estas semanas. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, los casos se distribuyen en la semana 1 y la semana 11 del año. En la segunda columna tenemos que introducir el número de casos en cada una de estas semanas. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Si, como en este ejemplo, estamos ante un número de casos relativamente pequeño, podemos introducir los datos a mano. Para ello es conveniente que organicemos nuestros casos por orden cronológico. Para ello, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro rango de casos. Vamos a la pestaña de datos, ordenar, seleccionamos la variable por la que queremos ordenar, que es semana epidemiológica, y de menor a mayor. Ahora ya disponemos de todos nuestros casos ordenados por semana epidemiológica. Esto nos permite contar con mucha mayor facilidad cuántos casos ha habido en cada semana, de manera que tendríamos 2 casos en la primera, 1, 2, 3, 4 en la segunda, y así con todos. Ya tenemos nuestros números de casos introducidos en la tabla. Si estuviésemos ante un número de casos muy grande, podríamos utilizar la función de frecuencia, que la tenemos en Excel y en todo tipo de programas de hojas de cálculo. El problema es que esta función varía no solamente entre distintos software, sino entre distintas versiones del mismo programa. Por lo tanto, es muy importante que os fijéis bien a la hora de aplicar la fórmula cuál es la que tenéis que utilizar. Ahora ya estamos listos para introducir nuestro gráfico. El problema que nos vamos a encontrar es que generalmente este tipo de programas no tienen una opción para crear histogramas directamente, por lo que tenemos que primero seleccionar nuestra serie de número de casos, insertar y vamos a insertar un gráfico de columnas. De acuerdo. Ahora nos faltan varias cosas para que esto sea un histograma.
Lo primero que tenemos que hacer es reducir el espacio entre las barras. Vamos al formato de la serie y reducimos el ancho de rango a 0%. De acuerdo. Ahora ya tenemos un histograma y nos faltan un par de detalles. El primero de ellos sería el título del gráfico. En este caso, podemos asignarle a este brote un código y decir que estamos hablando del brote 125, por ejemplo. Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir un par de elementos al gráfico. Queremos tener títulos de ejes para que la información sea más comprensible. En el eje de ordenadas, nuestro título sería número de casos. Y en el eje de abscisas sería semana epidemiológica. Otra cosa que podemos hacer es cambiar cómo están presentadas las unidades en el eje de ordenadas. Ahora mismo las tenemos de 2 en 2. Para cambiar esto podemos ir a dar formato al eje y en unidades principales especificamos que queremos de una en una. En este caso la representación gráfica no cambia, pero puede haber casos en los que nos planteen medios casos si tuviésemos un número de casos bastante reducido. Esta forma de visualizarlo es mucho más realista. Y ahora ya sí tenemos listo el histograma, tenemos lista nuestra curva epidémica que podemos exportar en formato de imagen para insertar en un informe o lo que sea preciso hacer. Muchas gracias y hasta pronto.